Mi familia me echó gritando que estaba muerta para ellos. Semanas después, me exigieron pagar la hipoteca de la casa. Al responder que yo ya no existía para ellos, mi teléfono simplemente explotó por los mensajes. Lo último que mi madre gritó antes de echarme de casa fue: «Estás muerta para esta familia. Deja tus llaves en la mesa y nunca regreses». Todos en esa reunión familiar se sentaron y observaron sin decir una palabra. No rogué. No discutí. Simplemente dejé mis llaves, salí y acepté que acababa de perder a toda mi familia en una sola tarde. 21 días después, mi padre, Richard, me envió un mensaje de texto preguntándome por qué no había pagado la hipoteca. Y mi hermana, Samantha, siguió con: «Deja de actuar como una niña y envía el dinero hoy». Me quedé mirando mi teléfono con incredulidad. ¿Acaso los muertos no estaban exentos de pagar cuentas? Así que respondí con una sola frase: «Oh, pensé que estaba muerta para todos ustedes». Lo que sucedió a continuación desató docenas de llamadas frenéticas, expuso una mentira que mi familia había pasado años protegiendo, y me obligó a preguntarme si alguno de ellos me había amado alguna vez. Para explicar cómo todo se precipitó hasta ese momento, tengo que empezar con la reunión familiar que destruyó mi vida. Comenzó una tarde de martes a finales de octubre. Los cielos sobre Columbus, Ohio, estaban de un gris morado y pesado, amenazando con una lluvia que aún no había caído. Estaba sentada en un embotellamiento en la interestatal, mis dedos tamborileando rítmicamente contra el volante de mi sedán de 7 años. Mi nombre es Jessica. Tengo 28 años, y durante los últimos 5 años, he trabajado como suscriptora de riesgos comerciales para una firma de seguros de tamaño mediano. Mis días consisten en analizar divulgaciones financieras, evaluar pasivos corporativos y buscar las pequeñas discrepancias ocultas que indican fraude. Es un trabajo agotador y de alto riesgo. Ese martes, había trabajado un turno brutal de 10 horas, mirando hojas de cálculo hasta que los números se volvieron borrosos. Me dolía la cabeza. Todo lo que quería era volver a mi apartamento, darme una ducha caliente y dormir durante 12 horas seguidas. Pero mi teléfono vibró justo cuando estaba empacando mi escritorio. Un mensaje de texto de mi padre, Richard. Era corto y carecía de cualquier calidez: «Tenemos una reunión familiar en casa esta noche. 7 en punto. No llegues tarde». En mi familia, una citación de mis padres no era una invitación que pudiera rechazar cortésmente. Era un decreto real. Al crecer, fui la hija invisible, la tranquila, la que arreglaba las cosas. Era la hija de la que se esperaba que absorbiera los problemas de la familia, manejara la logística y nunca, jamás, armara un escándalo. Llegué al camino de entrada de la casa suburbana de 2 pisos de mis padres unos minutos antes de las 7. El césped estaba perfectamente cuidado, las luces del porche brillaban con un cálido y acogedor amarillo. Parecía la casa familiar estadounidense perfecta. Solo yo conocía la realidad. Sabía que los cimientos de esa casa se sostenían con mi sueldo. Abrí la puerta principal y entré. El aire de la casa era denso, con un fuerte olor a costosos aceites esenciales de lavanda y pollo asado. Dejé mi bolso de trabajo en la mesa de la consola y entré a la sala de estar. La tensión me golpeó como una pared física. Mi padre, Richard, estaba sentado en su sillón reclinable de cuero gastado, con los hombros encorvados, mirando fijamente un punto en el suelo de madera. Siempre había sido un hombre pasivo, aterrorizado por el conflicto, prefiriendo dejar que mi madre llevara el barco, incluso cuando ella lo conducía directamente hacia un arrecife. Mi madre, Carol, estaba de pie junto a la gran mesa de café de cristal. Llevaba una blusa impecable, el cabello perfectamente peinado, y se aferraba a una gruesa carpeta de manila contra su pecho como un escudo. Tenía la mandíbula apretada, los ojos duros, y luego estaba Samantha. Mi hermana menor, Samantha, tenía 25 años y era la innegable niña de oro de la familia. Estaba tumbada en el lujoso sofá seccional, con las piernas colgando del reposabrazos, revisando su teléfono perezosamente. Llevaba un chándal de seda de diseñador que sabía que costaba más que el pago mensual de mi coche. Samantha se hacía llamar influencer de bienestar y coach de vida. En realidad, pasaba sus días vendiendo cursos de marketing multinivel turbios y caros en Instagram,
predicando sobre la positividad tóxica y la independencia financiera mientras vivía completamente gratis bajo el techo que yo ayudaba a pagar. Estoy aquí, dije, manteniendo mi voz neutral mientras estaba cerca de la puerta. ¿Qué está pasando? ¿Sucedió algo? Mi madre se aclaró la garganta, su agarre en la carpeta de Manila se apretó. Siéntate, Jessica. Necesitamos hablar sobre la hipoteca y tu contribución. No me senté. Crucé los brazos sobre el pecho, sintiendo un nudo frío formarse en mi estómago. Mi contribución, mamá, pago la mitad de la hipoteca cada mes. $1,250. Nunca he faltado a un pago en 3 años. ¿De qué hay que hablar? Sí, bueno, las circunstancias están cambiando, dijo, con un tono cortante y despectivo. Samantha está entrando en una etapa crucial de desarrollo de su negocio en este momento. Su startup de bienestar necesita más capital para publicidad, y necesita concentrarse completamente en construir su marca. No podemos esperar que se estrese por los gastos domésticos mundanos. Samantha ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Simplemente hizo estallar un chicle y siguió revisando. Así que pregunté, mi voz subiendo ligeramente a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerla firme, ¿qué tiene que ver su marca con mi contribución? Mi padre finalmente levantó la cabeza. Ofreció una sonrisa débil y patética que me hizo hervir la sangre. Necesitamos que te hagas cargo de la cantidad total, cariño. Solo hasta que Samantha ponga su negocio en marcha y nos recuperemos. Somos una familia. Las familias se apoyan mutuamente. Lo miré fijamente. La pura audacia de la petición me paralizó por un momento. Miré a mi madre, erguida y justa. Miré a Samantha, que ahora sonreía con suficiencia a lo que sea que estuviera en su pantalla. Querían que yo pagara el 100% de la hipoteca, $2,500 al mes. Querían que agotara mis ahorros, viviera de ramen y sacrificara mi propio futuro para que mi hermana pudiera jugar a ser emprendedora en Internet. No, dije rotundamente. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Samantha finalmente dejó su teléfono, sus ojos entrecerrándose. Los ojos de mi madre se abrieron con una sorpresa genuina y sin adulterar. No estaban acostumbrados a que yo pusiera un límite. Estaban acostumbrados a que me rindiera. Perdón. Mi madre espetó, su voz bajando una octava. Dije, no voy a pagar la hipoteca completa. Ya estoy estirando mi presupuesto al límite para cubrir la mitad. Si Samantha quiere vivir aquí como una reina, puede conseguir un trabajo de verdad y pagar su parte. Samantha se burló ruidosamente, lanzando las manos al aire. ¿Un trabajo de verdad? Solo porque no me pudra en un cubículo gris todo el día mirando números aburridos como tú no significa que no esté trabajando. Mi marca se está expandiendo. Estoy construyendo fuentes de ingresos pasivos. Tu marca es un esquema piramidal, Samantha, le respondí, mi paciencia se evaporó por completo. Estás vendiendo cristales falsos y archivos PDF a mujeres vulnerables. Esa fue la chispa. La habitación explotó. Mi madre golpeó la carpeta de Manila contra la mesa de cristal con un fuerte y violento chasquido. Marchó hacia mí, con el rostro enrojecido, señalando un dedo tembloroso y bien cuidado directamente a mi pecho. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu hermana?, gritó, la saliva volando de sus labios. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te criamos. Te dimos un techo. Tu hermana está tratando de construir un futuro hermoso y tú te quedas ahí actuando como una contadora celosa y amargada. Eres la hija más egoísta y desagradecida que he conocido. Pedimos un poco de ayuda extra, y actúas como si te estuviéramos desangrando. Mantuve la voz baja, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Estoy pagando la mitad de la hipoteca. Compré la comida esta semana porque papá dijo que su tarjeta fue rechazada. Pagué la factura de servicios públicos el mes pasado. ¿Cómo es eso egoísta? Soy la única que mantiene las luces encendidas en esta casa. Nunca es suficiente contigo, gritó, su voz resonando en las paredes. Metió la mano en el bolsillo,
sacó la llave de repuesto de la casa que yo usaba para entrar y la arrojó con fuerza sobre la mesa de cristal. Golpeó un jarrón de cerámica con un fuerte tintineo. Solo te importa el dinero. Si no puedes apoyar a esta familia incondicionalmente, entonces no perteneces a ella. Estás muerta para nosotros. Deja tus llaves y sal de mi casa. Miré a mi padre, Richard. Él desvió la mirada, volviendo a mirar las tablas del suelo. Miré a Samantha. Ella tenía una sonrisita triunfante y desagradable en los labios. No discutí. No lloré. No intenté defender mi valía ante personas que solo valoraban mi cartera. Me di cuenta, con una claridad repentina y aterradora, de que no me veían como un ser humano. Me veían como una cuenta corriente. Y en ese momento, el cajero automático estaba permanentemente cerrado. Metí la mano en mi bolso, saqué mi propio llavero, desprendí la pesada llave de latón de la casa y me acerqué a la mesa. La coloqué suavemente junto a la de repuesto. Bien, dije. Me di la vuelta, tomé mi bolso de trabajo y salí por la puerta principal. El aire frío de la noche me golpeó la cara, y por primera vez en 10 años, sentí una extraña e intoxicante ligereza en el pecho. Caminé por el camino de entrada, me subí a mi coche, encendí el motor y me alejé en la oscuridad. No miré por el espejo retrovisor. No sabía que irme era solo el comienzo de una guerra masiva. Alejarme de esa casa se sintió como despertar de un sueño febril de una década. Las luces de la calle parpadeaban en un borrón de naranja y amarillo, proyectando sombras largas y cambiantes sobre el salpicadero de mi coche. La lluvia finalmente comenzó a caer, golpeando el parabrisas con gotas pesadas y rítmicas. A medida que la adrenalina inicial del enfrentamiento comenzaba a desvanecerse de mi torrente sanguíneo, un dolor sordo y pesado se instaló en lo profundo de mi pecho. No era arrepentimiento. No era culpa. Era puro agotamiento. Un agotamiento profundo y agotador que provenía de años de cargar un peso masivo que nunca fue mío de llevar en primer lugar. Para comprender verdaderamente cómo llegué a este punto, como una hija puede simplemente dejar sus llaves y alejarse de su propia familia sin derramar una sola lágrima, tienes que recorrer el museo del dolor que fue mi infancia. En este museo, las exhibiciones no estaban hechas de piedra o lienzo. Estaban hechas de recuerdos, recuerdos dolorosos y agudos que resaltaban la flagrante e ineludible disparidad entre cómo mis padres trataban a su niña de oro y cómo trataban a su chivo expiatorio. La exhibición en el museo fue mi graduación universitaria. Había trabajado en 2 agotadores trabajos a tiempo parcial, uno como barista abriendo la tienda a las 5 de la mañana y otro como empleada de entrada de datos mientras tomaba una carga completa de cursos para graduarme un semestre antes con un título en finanzas. Pagué mi propia matrícula a través de becas y préstamos. Pagué mi propio birrete y toga. Había invitado a mis padres con meses de antelación, diciéndoles con orgullo la fecha y la hora. La mañana de la ceremonia, mientras me ponía el birrete de graduación frente al espejo de mi pequeña habitación de dormitorio, mi madre llamó. Me dijo sin un atisbo de remordimiento que no podrían asistir. Samantha había conseguido una audición repentina y muy importante para un comercial de yogur orgánico local, y estaba demasiado nerviosa para ir sola. Necesitaba a sus padres allí para apoyo moral. Crucé ese vasto escenario para recibir mi diploma, ganado con tanto esfuerzo, frente a una multitud masiva de familias animando y llorando. Me quedé en el escenario, escaneando las gradas abarrotadas, buscando una sola cara que me perteneciera. No había nadie. Más tarde esa noche, sentada sola en mi habitación, vi la publicación de Samantha en las redes sociales. No consiguió el papel del comercial de yogur, pero mis padres la habían llevado a una lujosa parrilla para animarla. La foto los mostraba riendo, brindando con vino caro. Yo comí ramen instantáneo para mi cena de graduación. La exhibición Bell fue el invierno en que cumplí 22 años. Los inviernos de Ohio son bestias brutales e implacables. La transmisión de mi destartalado sedán de segunda mano finalmente falló en medio de una cegadora tormenta de nieve. Estaba varada al costado de la carretera, temblando con un abrigo barato, esperando más de 2 horas una grúa. Acababa de pagar la matrícula de mi semestre y mi alquiler, y mi cuenta bancaria estaba completamente vacía. Llamé a mi padre, Richard, tragándome el orgullo,
ahogando las lágrimas de frustración, y le pregunté si podía pedir prestados $200 para ayudar a cubrir la reparación de emergencia, solo como préstamo. Prometí pagarlo con mi próximo cheque. Él suspiró pesadamente en el auricular, dándome una larga y condescendiente conferencia sobre responsabilidad financiera y me dijo que simplemente estaban demasiado ajustados de dinero para ayudar. Terminé agotando una tarjeta de crédito de alto interés solo para que el coche volviera a funcionar. La tarde siguiente, fui a su casa a lavar la ropa porque no podía pagar la lavandería. Samantha entró por la puerta principal, haciendo girar un bolso de diseñador auténtico completamente nuevo. Mi madre, Carol, radiante de orgullo, explicó que se lo habían comprado como recompensa porque Samantha se estaba esforzando mucho en encontrarse a sí misma. La exhibición C fue la hipoteca. Comenzó hace 3 años. Las horas de mi padre en la ferretería donde trabajaba como gerente fueron reducidas, y mi madre, Carol, que se negaba a trabajar, afirmó que estaban ahogándose en deudas. Me sentaron en esa misma mesa de café de cristal, con lágrimas en los ojos, y me rogaron ayuda. Solo 3 meses, prometieron. Solo un puente temporal hasta que se recuperaran. Acepté sin pensarlo 2 veces. Configuré una transferencia automática de mi banco al suyo por $1,250 cada mes. 3 meses se convirtieron en 6. 6 meses se convirtieron en un año. Cada vez que lo mencionaba suavemente, preguntando cuándo podrían volver a hacerse cargo de los pagos, mi madre lloraba, mi padre hablaba sobre el vínculo sagrado e inquebrantable de la familia, y Samantha ponía los ojos en blanco y me llamaba mocosa codiciosa e ingrata. Finalmente, dejé de preguntar. Simplemente seguí pagando. Sacrifiqué mis 20 y tantos por ellos. Me salté vacaciones con mis amigos. Usé ropa barata de segunda mano para mi trabajo corporativo. Trabajé semanas de 70 horas analizando complejas carteras de riesgo, destruyendo mi vista solo para que ellos no tuvieran que preocuparse. Me convencí de que mi interminable sacrificio era un pago inicial por su amor. Realmente pensé que si solo demostraba lo increíblemente útil que era, lo confiable y constante que era, finalmente me mirarían de la misma manera que miraban a Samantha. Pero mientras conducía por la carretera vacía y resbaladiza por la lluvia, la verdad finalmente se cristalizó en mi mente. Mi sacrificio no compró su amor. Solo le compró a Samantha una abundancia de tiempo libre. Le compró a mi madre la tranquilidad de poder mimar a su hija favorita sin consecuencias. Le compró a mi padre el lujo de evitar sus propias responsabilidades. Entré en el estacionamiento de un motel barato iluminado con neón en las afueras de la ciudad. Apagué el motor, apreté el volante y dejé que el silencio del coche me invadiera. Era suscriptora de riesgos comerciales. Toda mi carrera se basaba en evaluar peligros, identificar activos tóxicos y reducir pérdidas financieras antes de que llevaran a la quiebra a la empresa. Sentada en la oscuridad, viendo la lluvia caer sobre el cristal, me di cuenta de que mi familia era el activo más tóxico que había adquirido. Y esa noche, finalmente había cortado mis pérdidas. Pagué una habitación, entré y cerré la puerta. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que el dolor de ser descartada era la última exhibición dolorosa en mi museo. Pensé que simplemente podría irme y empezar de nuevo. Pero estaba equivocada. Solo estaba viendo la superficie de la traición. No tenía idea de cuán profundo era realmente el problema. A la mañana siguiente, me desperté en la habitación del motel, tomé una taza de horrible café instantáneo y comencé a buscar un lugar para vivir. En 48 horas, conseguí un contrato de arrendamiento a corto plazo para un pequeño estudio en la zona industrial de la ciudad. No era mucho para ver. Las tablas del suelo crujían con cada paso. La pintura se estaba pelando en las esquinas del techo, y la única ventana daba a una intersección ruidosa y concurrida. Pero era mío. No había bolsos de diseñador tirados en el mostrador de la cocina, ni notas adhesivas pasivo-agresivas dejadas en el refrigerador, y nadie exigiendo un pedazo de mi sueldo. La mudanza me llevó exactamente 2 horas porque tenía muy poco que traer. Nunca había acumulado mucho. Desempaqué mis pocas cajas de ropa, configuré mi computadora portátil en una pequeña mesa plegable, me senté en el borde del colchón barato que había comprado en línea y simplemente escuché. El silencio del apartamento era pesado, casi me zumbaba en los oídos.
Seguía esperando que cayera la otra zapato. Seguía revisando mi teléfono por pura costumbre, esperando una avalancha de mensajes de texto enojados de mi madre, un mensaje de voz que me hiciera sentir culpable de mi padre, o un meme burlón de Samantha. Pero no había nada. Silencio de radio total y absoluto. Pasaron 3 días, luego una semana. Entré en una nueva rutina. Iba al trabajo, revisaba solicitudes de préstamos comerciales, tomaba café malo de oficina y regresaba a mi tranquilo estudio. La paz fue aterradora al principio. Se sentía como caminar sola sobre un lago congelado, conteniendo la respiración, esperando que el hielo se rompiera bajo mis pies. Al 8º día, me reuní con mi tía Elizabeth en un pequeño restaurante retro cerca de mi oficina. Elizabeth era la hermana menor de mi padre y era considerada la oveja negra de la familia. Hace 10 años, su negocio de catering se fue a pique durante una recesión económica y se vio obligada a declararse en bancarrota. Mis padres se distanciaron inmediatamente de ella, tratándola como una enfermedad contagiosa. La llamaron un fracaso y una vergüenza. Pero Elizabeth no se rompió. Reconstruyó su vida desde cero, pagó sus deudas y comenzó una nueva panadería exitosa sin pedirles un solo centavo. Era inteligente, observadora y la única persona en el mundo que sabía exactamente qué tipo de personas eran realmente mis padres. Me senté en el sofá de vinilo rojo, revolviendo mi café negro, y le conté todo. Le hablé de la demanda de la hipoteca completa, de las ilusiones de Samantha, de la discusión a gritos en la sala de estar y del momento en que mi madre arrojó las llaves sobre la mesa de cristal. Elizabeth escuchó en silencio, sus ojos agudos e inteligentes estudiándome la cara. No ofreció promesas vacías y sin sentido. No me dijo que la familia lo es todo o que la sangre es más espesa que el agua. Cuando terminé de hablar, cruzó la mesa pegajosa y me apretó la mano con firmeza. No estás loca, Jessica, dijo, con voz firme y decidida. Y no eres egoísta. Esas personas son vampiros emocionales. Te han estado desangrando durante años, confiando en tu culpa para financiar sus delirios. En el momento en que estableciste un límite, en el momento en que dejaste de sangrar por ellos, te desecharon. Escuchar a alguien más validar mi realidad se sintió como tomar mi primera bocanada completa de oxígeno después de ahogarme durante años. Sentí un picor caliente de lágrimas en mis ojos, pero las parpadeé rápidamente. Simplemente no entiendo cómo pueden dormir por la noche, susurré, mirando mi taza. ¿Cómo pueden simplemente borrarme así? Duermen perfectamente porque se han convencido de que son las víctimas, respondió Elizabeth, dando un sorbo lento a su té. En su retorcida realidad, tú eres la villana que los abandonó. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? La miré. Ya terminé. Dejé las llaves. Estoy fuera de esa casa. ¿Estás segura?, presionó, ladeando la cabeza. Porque dejar la casa física es una cosa. Cortar los lazos financieros es otra muy distinta. Tenía razón. Saqué mi teléfono del bolso, abrí mi aplicación bancaria segura y navegué a la página de transferencias programadas. Ahí estaba, la transferencia mensual automática de la Cámara de Compensación de $1,250, dirigida directamente a la cuenta conjunta que mis padres usaban para la hipoteca. El próximo pago estaba programado para procesarse y enviarse en exactamente 4 días. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla brillante. Una ola masiva de culpa condicionada y profundamente arraigada me invadió. La voz de mi padre, Richard, resonó en mi cabeza. ¿Y si pierden la casa? ¿Y si el estrés causa una emergencia médica? La antigua Jessica habría cerrado la aplicación, guardado el teléfono y dejado que el dinero se enviara. La antigua Jessica se habría prendido fuego para mantener a su familia caliente. Miré a mi tía Elizabeth. Ella no me presionó. Simplemente me dio un pequeño y alentador asentimiento. Pulsé el botón de cancelar. La pantalla cargó por un segundo, luego se actualizó. El pago programado desapareció de la cola. Con unos pocos toques más, configuré una nueva transferencia, moviendo esa cantidad exacta a una cuenta de ahorros de alto rendimiento que estaba únicamente a mi nombre. Por primera vez en 3 largos años, mi sueldo, ganado con tanto esfuerzo, me pertenecía por completo.
Listo, dije, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Las siguientes 2 semanas fueron el periodo más extraño y transformador de mi vida. Empecé a dormir toda la noche sin despertarme sudando frío. Fui al supermercado y compré queso caro y fruta fresca solo porque podía. Fui a una librería local y compré una novela de tapa dura sin calcular si necesitaba esos $20 para la emergencia de otra persona. Estaba sanando. 21 días. Durante exactamente 21 días, mi teléfono fue un pueblo fantasma. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni actualizaciones de nadie de la familia. Empecé a creer que realmente lo decían en serio cuando dijeron que estaba muerta para ellos. Empecé a aceptar que finalmente había terminado y que podía seguir adelante. Pero la mañana del día 22, mientras estaba en mi pequeña cocina sirviéndome el café de la mañana, la pantalla de mi teléfono se iluminó con una notificación, un mensaje de mi padre, Richard, y luego otro de mi hermana, Samantha. Los 21 días de silencio se habían roto, y la verdadera guerra apenas comenzaba. Me quedé inmóvil en mi pequeña cocina, con la cafetera de cristal aún agarrada en la mano, mirando la pantalla brillante sobre el mostrador de laminado. El mensaje de texto de mi padre era austero, directo y completamente desprovisto de cualquier calidez familiar o saludo básico. ¿Por qué no has pagado la hipoteca? No. ¿Cómo estás? No. ¿Dónde vives? Ni siquiera una disculpa falsa y manipuladora para intentar suavizar las cosas. Solo una demanda fría y directa de dinero en efectivo. Sentí una risa amarga y cínica burbujear en mi pecho. Antes de que pudiera procesar por completo la pura audacia de su mensaje, apareció un segundo mensaje de texto en el chat grupal familiar. Era Samantha. Paga o si no. Deja de ser egoísta, Jessica. Mamá está literalmente temblando y teniendo un ataque de pánico por tu culpa. No destruyas esta familia solo para demostrar un punto. Con cuidado dejé la cafetera. Me miré las manos. Estaban perfectamente firmes. Hace un mes, recibir un mensaje así me habría enviado a una espiral devastadora de ansiedad y dudas. Mi pecho se habría apretado. Mi respiración se habría vuelto superficial. Y habría buscado a tientas para escribir una larga y desesperada explicación. Me habría disculpado por la demora e inmediatamente habría enviado el dinero solo para que el conflicto se detuviera. Pero de pie en mi propia cocina, pagando mi propio alquiler con mi propio dinero, mirando sus palabras a través de una nueva lente, sus demandas parecían patéticas. Parecían débiles. Tomé el teléfono. No escribí un largo párrafo defendiendo mis acciones. No les recordé que me habían echado. No pedí su amor o su comprensión. Simplemente escribí una breve frase y la envié. Oh, pensé que estaba muerta para ustedes. Dejé el teléfono sobre el mostrador, tomé mi taza y di un sorbo lento a mi café. 3 segundos después, el dispositivo estalló. La pantalla parpadeó rápidamente mientras una avalancha de mensajes de texto llegaba. El chat grupal se convirtió en un flujo de conciencia caótico y frenético. Papá, esto no es divertido. Jessica, esto es serio. El banco nos está llamando. Samantha, eres una sociópata tan tóxica. Literalmente estás tratando de dejarnos sin hogar. No puedo creer que seamos parientes de alguien tan malvado. Papá, necesitamos ese dinero hoy. Deja de jugar a estos juegos infantiles y envía la transferencia inmediatamente. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Mi madre, Carol, llamó 3 veces seguidas. Me quedé allí, apoyada en el mostrador, viendo su foto de contacto parpadear en la pantalla, el teléfono vibrando violentamente. Lo dejé sonar cada vez. Luego empezó a dejar mensajes de voz. Me senté en mi pequeña mesa de comedor, conecté mis auriculares inalámbricos y reproduje el primer mensaje. Jessica, contesta el teléfono ahora mismo. La voz de mi madre chilló en mi oído, su tono peligrosamente alto y frenético. No puedes hacer esto. Somos una familia. No puedes simplemente huir de tus responsabilidades porque tuviste un pequeño berrinche. Necesitamos ese dinero ahora mismo hoy. Llama a tu padre inmediatamente. Borré el mensaje y reproduje el siguiente.
Esta vez, su tono había cambiado drásticamente de la rabia a un sollozo teatral y entrecortado. Era el clásico latigazo emocional. Jessica, por favor. No sé qué te pasa últimamente. Me estás rompiendo el corazón. El banco nos está amenazando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? ¿A nosotros? Por favor, solo envía la transferencia y podremos hablar de esto como adultos. Podemos perdonarte. Perdonarme. La palabra quedó en el aire, pesada y ridícula. Me quité los auriculares y los dejé caer sobre la mesa. El puro pánico en su voz era innegable, pero algo en lo profundo de mi cerebro no tenía sentido. Mi cerebro analítico, perfeccionado por años de diseccionar discrepancias financieras y evaluar riesgos corporativos, comenzó a funcionar. Estaban entrando en pánico demasiado. Sí, perder un pago de hipoteca es malo. Afecta tu puntaje de crédito, pero solo habían pasado 3 semanas desde que cancelé la transferencia automática. Retrasarse en un solo pago resulta en un recargo por mora y quizás algunas llamadas telefónicas automáticas molestas del departamento de cobranza del banco. No resulta en que el banco amenace con quitar la casa inmediatamente. Conocía las leyes en nuestro estado. El proceso legal de ejecución hipotecaria tarda meses, a veces más de un año de morosidad documentada y sostenida antes de que un banco pueda amenazar con un desalojo o una subasta. ¿Por qué mi madre gritaba que el banco los estaba amenazando hoy? ¿Por qué mi padre, Richard, actuaba como si la casa fuera a ser precintada por el sheriff mañana por la mañana? Un pensamiento escalofriante y horrible se me ocurrió. Abrí mi aplicación bancaria nuevamente y revisé mis transacciones pasadas. Mes tras mes, año tras año, estaban las transferencias. $1,250 enviados como un reloj directamente a su cuenta conjunta. Había estado enviando el dinero fielmente. ¿Pero habían estado pagando al banco? El pánico en sus mensajes no era el pánico de perder un mes. Era el pánico desesperado y frenético de personas cuya red de seguridad había desaparecido de repente, exponiendo un enorme agujero podrido debajo. Era el pánico de personas que sabían que un castillo de naipes estaba a punto de colapsar. Miré el chat grupal de nuevo. Seguían enviando mensajes, alternando entre llamarme un monstruo y rogar ayuda. Olía a mentiras. Olía a un desastre financiero masivo. Y supe con absoluta certeza que me estaban ocultando algo enorme. No respondí a sus mensajes de texto. No contesté sus llamadas. En cambio, tomé mis llaves, me puse mi gabardina profesional y decidí que era hora de hacer una verdadera suscripción. Si querían jugar con dinero, estaban a punto de descubrir que estaban molestando a la hija equivocada. Conduje a través del tráfico matutino, mi mente calculando cada escenario posible. Entré en el estacionamiento de la sucursal local del banco de mis padres exactamente a las 9 de la mañana. El vestíbulo estaba tranquilo, con un fuerte olor a cera comercial para pisos y café rancio. Me acerqué al mostrador de recepción, enderecé mi postura y pedí hablar con el gerente de la sucursal con respecto a un posible problema de alto riesgo con una hipoteca residencial. Le entregué mi tarjeta de presentación a la recepcionista. Dado mi título profesional como suscriptora comercial, ella rápidamente tomó su teléfono, habló en voz baja y luego me condujo a una oficina con paredes de cristal en la parte trasera de la sucursal. Sentado detrás de un pesado escritorio de roble estaba un hombre llamado M.R. Peterson. Tenía unos 40 y tantos años, vestía un traje impecable con una mandíbula afilada, sienes ligeramente canosas y los ojos profundamente cansados de alguien que pasó toda su vida explicando el concepto de interés compuesto a personas que descaradamente se negaban a escuchar. ¿Cómo puedo ayudarle hoy, señorita Jessica?, preguntó, señalando cortésmente la silla de cuero frente a él. Me senté, manteniendo mi postura rígida, mi expresión estrictamente profesional. Necesitaba que me viera como una colega, no como una hija emocional. Señor Peterson, necesito discutir la cuenta hipotecaria residencial de Richard y Carol. Son mis padres. Tengo razones sustanciales para creer que su cuenta está en grave apuros, y necesito entender el estado actual del préstamo. El señor Peterson frunció el ceño, juntando las yemas de sus dedos. Negó con la cabeza lentamente. Entiendo su preocupación, señorita Jessica. De verdad que sí.
Pero a menos que su nombre esté legalmente en la escritura de la casa o en los documentos de la hipoteca, no puedo divulgar ninguna información financiera con respecto a su cuenta. Es una estricta política federal de privacidad. Estoy obligado por la regulación. Esperaba esta misma respuesta. Abrí mi maletín de cuero, saqué una gruesa pila de extractos bancarios impresos y los deslicé suavemente por la pulida madera de su escritorio. Había pasado la mañana resaltando cada transferencia que había hecho a mis padres durante los últimos 3 años. Señor Peterson, dije con fluidez, canalizando mi voz de suscriptora más autoritaria. No estoy pidiendo hacer cambios en la cuenta. Estoy proporcionándole pruebas de fondos. Durante 36 meses, he transferido exactamente $1,250 a su cuenta corriente, explícitamente destinados a cubrir mi mitad de la hipoteca. Hace 3 semanas, detuve esos pagos. Ayer, mis padres me informaron frenéticamente que el banco está amenazando con una acción inmediata. Esa línea de tiempo simplemente no se alinea con los protocolos de morosidad estándar para un solo pago atrasado. Necesito saber si los miles de dólares que envié realmente se aplicaron a ese préstamo. El señor Peterson miró los extractos brillantemente resaltados. Su fachada estoica y profesional se desvaneció por una fracción de segundo, reemplazada por un destello de genuina lástima. Suspiró profundamente, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Señorita Jessica, como dije, no puedo darle un extracto impreso de su cuenta ni confirmar directamente su saldo. Sin embargo, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con precisión quirúrgica y deliberada, mirándome directamente a los ojos. Si un cliente hipotético no hubiera realizado un pago completo de la hipoteca en 11 meses, su cuenta estaría de hecho en las etapas críticas finales de la ejecución hipotecaria. El aire se me escapó por completo de los pulmones. La oficina de repente se sintió completamente desprovista de oxígeno. 11 meses, susurré, mi máscara profesional resquebrajándose, revelando el shock que había debajo. El señor Peterson asintió lenta y gravemente. Hipotéticamente, sí. Si esa cuenta específica solo hubiera recibido pagos parciales erráticos de $200 o $300 durante casi un año, el banco habría agotado todas las opciones de indulgencia y aplazamiento. El expediente estaría actualmente pendiente de transferencia inmediata al Departamento Legal de Ejecuciones Hipotecarias. La notificación del sheriff sería inminente. Miré fijamente el diploma enmarcado en la pared detrás de él. 11 meses. Hice los cálculos en mi cabeza al instante, los números parpadeando como letreros de neón en mi cerebro. 11 meses multiplicados por $1,250. Casi $14,000 de mi propio dinero, más la otra mitad que se suponía que mi padre, Richard, estaba pagando. ¿A dónde fue todo ese dinero? Señor Peterson, dije, mi voz apenas un susurro seco. ¿Hay algo más? ¿Algún otro gravamen sobre la propiedad? ¿Algún préstamo secundario? Me miró, con una profunda y sincera simpatía en sus ojos. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre el escritorio, y bajó la voz para que apenas se escuchara sobre el zumbido del aire acondicionado. Señorita Jessica, le sugiero encarecidamente que realice una auditoría exhaustiva y completa de las actividades financieras de sus padres, especialmente en lo que respecta a cualquier línea de crédito que pueda requerir múltiples firmas. Se me heló la sangre. La implicación me golpeó como un golpe físico en el estómago. Múltiples firmas. Necesitaba saber exactamente cuán profunda era la podredumbre. Necesitaba ver los números con mis propios ojos porque los números no mienten. Los números no manipulan y los números no se hacen las víctimas. Era hora de levantar las tablas del suelo y ver las ratas escurrirse en la oscuridad. Conduje directamente a casa, cerré la puerta de mi apartamento, tiré mi abrigo en la silla y abrí mi computadora portátil. Serví un vaso de agua helada, lo puse en el escritorio y me crujieron los nudillos. Ya no era la hija herida y chivo expiatorio que buscaba validación. Era una suscriptora de riesgos comerciales que realizaba una auditoría hostil a una entidad fraudulenta. Hace años, cuando comencé a ayudarlos con las facturas, mi padre, Richard, había abierto una cuenta corriente conjunta en una institución bancaria diferente para facilitar las cosas. Me dio las credenciales de inicio de sesión para que pudiera depositar los fondos directamente sin pagar tarifas de transferencia. Con el tiempo,
Había configurado una transferencia automática externa desde mi propio banco principal y me había olvidado por completo del portal de inicio de sesión. Claramente, ellos también se habían olvidado de él, porque nunca se molestaron en cambiar la contraseña ni en eliminar mi acceso. Escribí el antiguo nombre de usuario y contraseña. El cursor giró por un segundo. Acceso concedido. El panel de control cargó, mostrando la cuenta corriente y varias cuentas vinculadas. Hice clic en el historial de transacciones y filtré los resultados de los últimos 12 meses. La pantalla se llenó con una larga, condenatoria e interminable lista de números rojos. Rastreé el dinero. Fue sorprendentemente fácil de seguir. Cada mes, mi transferencia de $1,250 llegaba de forma segura a la cuenta. E inmediatamente, en 48 horas, los fondos se agotaban. Pero no iban al servicio hipotecario. No iban a las compañías de servicios públicos. Iban a una cuenta externa etiquetada como Samantha Wellness LLC. Miré la pantalla, con la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Mis padres habían tomado el dinero por el que me desangré. El dinero que envié específicamente para salvar su casa y lo canalizaron directamente al negocio falso y estafador de Samantha. Mis contribuciones hipotecarias, ganadas con tanto esfuerzo, estaban financiando sus anuncios en línea, su inventario de suplementos inútiles y caros, su ropa de diseñador y su lujoso estilo de vida de influencer. Estaban robando a Pedro para pagar a Pablo. Excepto que yo era Pedro, y Pablo era mi hermana con derecho. Pero la pesadilla empeoró. Seguí desplazándome, profundizando en los códigos de las transacciones. En medio de los drenajes, hubo enormes y erráticas entradas de efectivo. $10,000 aquí, $5,000 allá, un depósito aleatorio de $12,000. Hice clic en el código fuente de esos depósitos masivos. Era una línea de crédito con garantía hipotecaria, ELOC. Mis padres habían sacado una segunda hipoteca contra la casa. Navegué a la sección de documentos de préstamo del portal, una característica que la mayoría de los clientes habituales ignoran, pero por la que los suscriptores mienten. Encontré el acuerdo maestro para el ELOC con fecha de 8 meses atrás. El límite de crédito total aprobado era de $65,000. Según el saldo, ya habían retirado $50,000, gastándolo tan rápido como podían sacarlo. Descargué el documento PDF y me desplacé frenéticamente hasta la página de firmas en la parte inferior. Vi la firma descuidada de mi padre, Richard. Vi la elegante firma cursiva de mi madre, Carol. Y luego, justo en la parte inferior, en la línea designada para el garante, la persona que promete pagar la deuda si los prestatarios principales incumplen, vi mi propio nombre, Jessica. Se me cortó la respiración, formando un nudo duro en la garganta. Me acerqué a la pantalla brillante, entrecerrando los ojos. Era mi firma, pero estaba ligeramente y notablemente diferente. El bucle de la J era demasiado afilado. La cola de la A era irregular y dudaba. Era una falsificación flagrante, criminal y mal ejecutada. Claramente habían usado un viejo documento fiscal o un contrato de arrendamiento que dejé en la casa para calcar mi firma. Al hacerlo, aseguraron una línea de crédito de $65,000, haciéndome legal y financieramente responsable si incumplían, lo cual, según la información del señor Peterson, estaban haciendo actualmente. No solo me robaron emocionalmente. Cometieron fraude financiero. Utilizaron mi identidad como arma para financiar los delirios de grandeza de Samantha mientras simultáneamente me echaban de casa y me llamaban desagradecida. Me recosté en mi silla, el pesado silencio de mi apartamento envolviéndome. No lloré. No grité. Sentí una extraña y fría sensación de calma invadirme. Era la calma de un cirujano que identifica un tumor maligno. El diagnóstico era cristalino. Ahora era el momento de extirpar el cáncer. Creé una carpeta segura y encriptada en el escritorio de mi computadora portátil. Descargué cada extracto bancario. Descargué cada cheque cancelado. Descargué cada recibo de transferencia que mostraba dinero moviéndose de mi cuenta a la suya, a la LLC de Samantha. Descargué el documento de préstamo falsificado.
Hice una copia de seguridad de toda la carpeta en 3 unidades en la nube encriptadas separadas y guardé una copia física en una unidad flash que deslicé en mi bolsillo. Luego tomé mi teléfono y llamé a mi tía Elizabeth. Ella respondió al segundo tono. Hola, Elizabeth, dije, mi voz inquietantemente firme, desprovista de cualquier emoción. ¿Todavía tienes la información de contacto de ese abogado agresivo de bancarrota y fraude que usaste hace 10 años? Hubo una pausa en la línea. Pude escuchar el sutil cambio en su respiración. Ella conocía mi tono. Sabía que había encontrado algo nuclear. Sí, la tengo, respondió en voz baja. ¿Necesitas que vaya ahora mismo? No, solo envíame el número. ¿Y Elizabeth? Sí, cariño. Falsificaron mi firma en una línea de crédito de $65,000 para financiar el negocio de Samantha. No han pagado la hipoteca principal en 11 meses. La casa va a ser embargada. Una larga y viciosa cadena de maldiciones creativas brotó de Elizabeth por el altavoz. Voy a ir allí y los voy a matar, siseo. No tienes que hacerlo, dije, mirando la unidad flash que estaba en mi escritorio. Voy a dejar que se destruyan a sí mismos. Pero primero necesito preparar el escenario. Colgué el teléfono. Miré mi pantalla. El chat grupal seguía activo. Mi madre acababa de enviar otro mensaje de texto frenético. Mamá, Jessica, si no envías el dinero esta noche, estarás muerta para esta familia para siempre. Cargarás con la pesada culpa de dejar a tus propios padres sin hogar por el resto de tu miserable vida. Sonreí. Una sonrisa real, genuina y aterradora. Pensaron que tenían todas las cartas. Pensaron que echarme era el castigo definitivo, la máxima ventaja. No se dieron cuenta de que acababan de empujar una bomba de tiempo por su puerta principal, y yo tenía el detonador. Si estás disfrutando de la historia y quieres ver cómo Jessica maneja esta traición definitiva, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad en la que vives. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Mientras yo construía en silencio una fortaleza de pruebas innegables, mi familia decidió lanzar una guerra de relaciones públicas a gran escala. Si no podían obligarme a rendirme con la culpa privada, iban a intentar la humillación pública. Querían acorralarme tanto que tendría que comprar mi salida. Comenzó un jueves por la tarde, 2 días después de mi reunión en el banco. Estaba sentada en mi sofá comiendo un plato de pasta cuando mi teléfono vibró con una notificación de Facebook. Luego otra, luego 5 más en rápida sucesión. Abrí la aplicación y vi que mi primo Scott me había etiquetado en una publicación. Scott era el mono volador definitivo. Era un tipo que pasaba la mayor parte de su tiempo publicando citas motivacionales falsas e intentando actuar como la brújula moral de nuestra familia extendida. Era fácilmente manipulado por unos pocos cumplidos baratos, lo que significaba que Samantha lo manejaba como un títere. Su publicación era un párrafo largo y divagante sobre la lealtad familiar. No usó mi nombre, pero no tenía que hacerlo. Escribió sobre lo asqueado que estaba por las personas que dan la espalda a su propia sangre y carne por insignificantes desacuerdos financieros. Habló de honrar a tus padres, respetar los sacrificios que hicieron y cómo la gente cambia para peor. Debajo de su publicación, los comentarios eran un pozo negro de miembros de la familia tóxicos. Mi madre había comentado con un solo y dramático emoji de manos rezando. Samantha respondió a Scott diciendo, gracias, Scott. Ha sido un momento muy oscuro para nosotros. Solo estamos orando por la sanación y tratando de mantener un techo sobre nuestras cabezas. Recorrí el hilo, observando a mis tías, tíos y parientes lejanos intervenir, criticándome, llamándome una decepción, una presencia tóxica, una mocosa egoísta. Se estaban comiendo la narrativa. Les encantaba el drama. Pero el verdadero ataque llegó una hora más tarde en TikTok. Samantha publicó un vídeo para sus 50,000 seguidores. La iluminación era tenue y suave. Llevaba un suéter extra grande, con un aspecto increíblemente vulnerable. Había dominado el arte de derramar exactamente una lágrima perfecta. Hola, almas hermosas, comenzó Samantha, su voz temblando lo suficiente como para sonar auténtica.
Normalmente trato de mantener mi plataforma positiva y centrada en el bienestar, pero hoy necesito ser honesta con ustedes. Mi familia está pasando por algo increíblemente traumático. Alguien muy cercano a nosotros, alguien en quien confiamos y apoyamos durante años, le ha dado la espalda a mis padres en su hora de necesidad. Mi mamá está devastada. Llora todos los días. Estoy tratando de mantener la calma y apoyarlos, pero la traición duele mucho. Por favor, envíenos energía positiva. Abracen a sus seres queridos. Nunca se sabe cuándo van a mostrar los verdaderos y feos colores de alguien. El vídeo se volvió viral dentro de su pequeña comunidad. Cientos de comentarios llegaron, validándola, elogiando su fuerza y atacando a la villana sin nombre. Yo vi el vídeo 3 veces. No sentí dolor. Sentí una profunda sensación de disgusto. Estaba usando la inminente ejecución hipotecaria, una crisis que ella causó al agotar los fondos, como contenido para obtener simpatía y participación. Justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Era un archivo de audio seguido de un breve mensaje. Mira esto. No eres la loca. Lo siento mucho, Daniel. Daniel era el novio de Samantha, o debería decir su última víctima. Era un buen tipo que se ganaba bien la vida como desarrollador de software, pero Samantha lo trataba como una tarjeta de crédito personal. Siempre había asumido que él era parte del problema, permitiendo su comportamiento. Estaba equivocada. Toqué el archivo de audio. La grabación estaba un poco amortiguada, como si un teléfono se hubiera dejado grabando en el mostrador de una cocina, pero las voces eran cristalinas. Eran mi madre, Carol, y Samantha. Ella no contesta, siseó la voz de mi madre, sonando frenética. ¿Y si realmente deja de pagar? El banco envió otra notificación de advertencia hoy. Nos estamos quedando sin tiempo, Samantha. Relájate, mamá, respondió Samantha, su tono goteando arrogancia perezosa. Jessica es una cobarde sin columna vertebral. Siempre cede. Solo dale unos días de tratamiento silencioso, luego dile que tienes palpitaciones. Ella enviará el dinero. Necesitamos que cubra este mes para que yo pueda lanzar esa nueva campaña publicitaria para el retiro de bienestar. Pero la segunda hipoteca, susurró mi madre ansiosamente. Si se entera de que firmamos su nombre, ella no se enterará, espetó Samantha. Es demasiado estúpida para verificar. Simplemente deposita el dinero ciegamente. Dejamos que la estúpida Jessica cargue con la deuda. Mi negocio despega y todos ganan. Deja de entrar en pánico y simplemente sígueme el juego. Hazla sentir como basura y ella pagará para que se detenga. La grabación se cortó. Me senté en el silencio de mi apartamento, mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Daniel me había enviado el Santo Grial. Samantha acababa de agotar sus tarjetas de crédito para un gasto comercial y lo había dejado cuando las tarjetas se quedaron sin límite. En su enojo, recordó la conversación que había grabado semanas atrás cuando empezó a sospechar que ella también lo estaba usando. Guardé el archivo de audio en mi disco cifrado. Miré la cara llorosa de Samantha en la pantalla de mi teléfono. Querían una ejecución pública. Querían un espectáculo. Decidí que era hora de darles exactamente lo que pidieron. Solo tenía que invitarlos al teatro adecuado. Parte 8. La trampa está tendida. La mañana siguiente abrí el chat grupal de la familia tóxica. El último mensaje seguía siendo el hilo de mi madre sobre que yo estaba muerta para ellos. Respiré hondo, canalicé hasta la última gota de mi fuerza de voluntad y escribí la mentira más difícil que jamás había contado. Mamá, papá, Samantha, lo siento. Tienen razón. He sido egoísta y reaccioné de forma exagerada. Veo los TikToks y las publicaciones de Facebook y me doy cuenta de cuánto dolor estoy causando. No quiero perder a mi familia. Arreglemos esto. Reúnanse conmigo en la sucursal del banco el lunes por la mañana a las 10. Me sentaré con el gerente, pagaré los atrasos y lo arreglaré todo. Por favor, perdónenme. Pulsé enviar y esperé. Se sintió como arrojar un trozo de carne cruda a un tanque de tiburones hambrientos.
La respuesta fue casi instantánea. Mamá, sabía que entrarías en razón, Jessica. El Señor obra de maneras misteriosas. Nos vemos el lunes. Te amamos. Literalmente vomité. Te amamos. Esas 3 palabras eran tan baratas, tan transaccionales, que me dieron escalofríos. No me amaban. Amaban mi rendición. Amaban el hecho de que el cajero automático volvía a funcionar. El fin de semana se arrastró. Pasé el sábado revisando los archivos con el abogado agresivo de fraudes que me recomendó mi tía Elizabeth. Su nombre era Michael, y miró el documento falsificado de la ELOC con la intensa alegría de un tiburón oliendo sangre en el agua. Formulamos un plan preciso y devastador. La mañana del lunes llegó con un sol brillante y burlón. Me vestí con cuidado. No usé mi ropa de oficina habitual y monótona. Usé un traje azul marino elegante y entallado, tacones altos y me recogí el cabello en un moño elegante e implacable. Quería lucir exactamente como lo que era, una suscriptora corporativa a punto de ejecutar una auditoría financiera hostil. Llegué al banco a las 9:45. Entré en el vestíbulo y los vi inmediatamente. Mis padres y Samantha estaban sentados en la sala de espera. El contraste entre la realidad y su apariencia era ridículo. Estaban al borde de una ejecución hipotecaria catastrófica y cargos federales por fraude. Sin embargo, parecían estar esperando una mesa en un club de campo. Mi padre, Richard, llevaba una camisa polo impecable, con un aspecto relajado por primera vez en semanas. Mi madre, Carol, llevaba su pañuelo de seda favorito y Samantha. Samantha era la obra maestra del engaño. Llevaba un bolso Prada completamente nuevo y prístino. Un bolso que fácilmente costaba $3,000. Un bolso comprado con el dinero que robaron usando mi firma falsificada. Cuando me vieron, mi madre se levantó y abrió los brazos para un abrazo. Una sonrisa triunfante y repugnantemente dulce en su rostro. Jessica, cariño, estoy tan contenta de que hayas dejado ir toda esa ira. Me detuve a 2 pies de ella, esquivando el abrazo. Simplemente terminemos con esto, mamá. Samantha se burló, ajustando el bolso Prada en su hombro. Siempre tan dramática. Solo firma la transferencia para que podamos ir a almorzar. Tengo un día ajetreado de creación de contenido. Claro, dije, mi voz suave y desprovista de cualquier inflexión. Almuerzo. El señor Peterson, el gerente de la sucursal, salió de su oficina. Me miró, luego a mi familia. Parecía profundamente incómodo, pero lo había llamado el viernes para explicarle exactamente lo que iba a suceder. Él conocía su papel. Señor y señora Richard y Carol, dijo el señor Peterson, su tono formal y rígido. Señorita Jessica, por favor, pasen a la sala de conferencias principal. Entramos en la gran sala de conferencias con paredes de cristal. Mi familia tomó asiento a un lado de la larga mesa de caoba, con un aspecto petulante y victorioso. Yo me senté en el lado opuesto, sola. Coloqué mi maletín de cuero sobre la mesa y abrí los cierres. Los chasquidos agudos resonaron en la habitación silenciosa. Mi madre deslizó un trozo de papel por la madera pulida hacia mí. Era el último aviso de vencimiento del banco. Aquí está el total de los pagos atrasados, dijo mi madre usando su voz suave y condescendiente. Sé que parece mucho, pero si solo lo pagas, podemos volver a ser una familia feliz. Miré el papel. Exigía $14,000 para detener el proceso de pre-ejecución hipotecaria. No lo toqué. Solo la miré a ella, luego a Samantha, que estaba ocupada revisando su reflejo en la pantalla de su teléfono. ¿Sabes?, dije lentamente, dejando que el silencio se extendiera hasta que se volvió incómodo. Estuve pensando mucho este fin de semana sobre la familia, la lealtad y la verdad. Jessica, por favor, no empieces con el sermón, interrumpió mi padre, Richard. Oh, esto no es un sermón, papá, dije, ofreciendo una sonrisa fría y aterradora. Esto es un ajuste de cuentas, y pensé en traer algunos apoyos visuales. Metí la mano en mi maletín. La trampa estaba tendida. Las puertas estaban cerradas. Era hora de soltar la bomba.
Saqué una pila gruesa y pesada de documentos de mi maletín y la dejé caer sobre el centro de la mesa de caoba. El sonido fue un golpe fuerte y satisfactorio que hizo que Samantha saltara ligeramente en su asiento. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre, su sonrisa confiada flaqueando por una fracción. Eso, dije, reclinándome en mi silla, es la verdad. Es una auditoría financiera exhaustiva de su cuenta corriente, sus hábitos de gasto y la segunda hipoteca de la casa. Vamos a revisarla juntos, ¿les parece? Miré al señor Peterson. Él estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el rostro pálido, las manos apretadas a la espalda. Señor Peterson, dije claramente, ¿podría informar a mis padres sobre el estado actual de su hipoteca principal? El señor Peterson se aclaró la garganta. Señor y señora Richard y Carol, su cuenta hipotecaria principal tiene actualmente 11 meses de atraso. Hemos iniciado el proceso formal de pre-ejecución hipotecaria. Si el saldo no se paga en su totalidad antes de finales de esta semana, la propiedad será incautada y enviada a subasta pública. El rostro de mi padre, Richard, palideció por completo. Miró a mi madre, Carol, con puro pánico. 11 meses. Carol, dijiste que solo estábamos 2 meses atrasados. Dijiste que el dinero de Jessica estaba cubriendo el resto. El dinero de Jessica estaba cubriendo el resto, interjecté bruscamente, deslizando una hoja de cálculo impresa por la mesa hacia mi padre. Cada mes, depositaba $1,250 en la cuenta conjunta. Y cada mes, en 48 horas, mamá transfería esa cantidad exacta a la cuenta comercial de Samantha. La cabeza de Samantha se levantó de golpe, sus ojos muy abiertos. ¿Hackeaste mis cuentas? Eso es ilegal. No, Samantha, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Inicié sesión en una cuenta que tiene mi nombre. Una cuenta que usaste para canalizar $27,000 de mi dinero ganado con tanto esfuerzo para comprar seguidores falsos, ejecutar anuncios inútiles y comprar ese ridículo bolso Prada que llevas al hombro. Mi madre golpeó la mano sobre la mesa. Para esto ahora mismo, Jessica. Somos tus padres. Necesitábamos ese dinero para sobrevivir. El negocio de Samantha es una inversión para esta familia. Sobrevivir. Me reí. Un sonido áspero y chirriante que resonó en las paredes de cristal. Llamas a los días de spa, la ropa de diseñador y la entrega de comida orgánica, supervivencia. Comí ramen durante 3 años para que pudieras jugar a ser rica. Me mentiste. Me robaste. Me echaste de casa por negarme a darte más. Eres una niña viciosa y desagradecida, chilló mi madre, levantándose, con el rostro contraído por la rabia. Llamaré a la policía. Haré que te arresten por espionaje financiero. Por favor, llámalos, dije con calma. De hecho, creo que el señor Peterson ya ha hecho una llamada propia. Deslicé el documento final por la mesa. Era la página de firmas de la línea de crédito con garantía hipotecaria de $65,000. Resalté mi firma falsificada con un marcador amarillo brillante. ¿Qué es esto?, susurró mi padre, Richard, sus manos temblando violentamente mientras tomaba el papel. Eso es un delito grave, dije rotundamente. Ese es un documento financiero legalmente vinculante donde tú, mamá y Samantha, falsificaron mi firma para obtener un préstamo de $65,000. Me hicieron la garante legal de una deuda de la que no sabía nada. Cometieron robo de identidad y fraude electrónico. El silencio en la habitación era ensordecedor. El aire se sentía denso, asfixiante. Samantha miraba el papel, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Mi madre, Carol, se dejó caer en su silla, la lucha drenándose por completo de ella. Señor Peterson, le indiqué de nuevo. El señor Peterson se ajustó la corbata, con un aspecto sombrío. Al presentarse pruebas de una firma falsificada en un documento bancario federal, el banco está legalmente obligado a actuar. El Departamento de Fraude ha congelado todas sus cuentas, incluida la LLC. Además, el expediente ha sido presentado formalmente a la División de Delitos Financieros del Departamento de Policía Local y al FBI. El préstamo está en mora y el fraude invalida cualquier indulgencia. No,
jadeó mi madre, las lágrimas finalmente brotando por sus mejillas. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de terror. No, por favor. Jessica, diles que fue un malentendido. Diles que lo autorizaste. Lo pagaremos, lo juro. ¿Con qué dinero, mamá? Pregunté, inclinándome hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Están en la quiebra. Están en bancarrota. Drenaron la casa de todo su capital y lo gastaron en basura. Jessica, por favor, suplicó mi padre, Richard, su voz quebrada, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. No puedes hacernos esto. Iremos a la cárcel. Perderemos la casa. Yo no les hice esto, dije, mi voz desprovista de cualquier lástima. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Decidieron que yo era solo una cuenta bancaria con un latido. Decidieron que mi futuro no valía nada en comparación con la comodidad de Samantha. Me dijeron que estaba muerta para ustedes. Bueno, se salieron con la suya. Estoy muerta para ustedes. Y los muertos no los rescatan. Samantha se levantó de repente, con el rostro rojo, señalándome con un dedo tembloroso. Eres un monstruo. Te arruinaré. Iré en línea y le diré a todo el mundo que psicópata eres. Mis seguidores te destruirán la vida. Sonreí. La trampa estaba completamente cerrada. Adelante, Samantha. Ve en línea. De hecho, vamos en línea ahora mismo. Me levanté, recogí mis documentos originales y los guardé de nuevo en mi maletín. Los miré a los tres, sentados entre las ruinas de su propia creación. El banco se está quedando con la casa, dije, mi voz resonando con finalidad. La policía se pondrá en contacto con ustedes sobre el fraude. Sugiero que encuentren un abogado muy bueno y muy barato. Me di la vuelta y salí de la sala de conferencias. No miré atrás mientras mi madre rompía a llorar histéricamente o mientras mi padre se cubría la cara con las manos. Salí por el vestíbulo del banco, por las puertas principales y hacia la brillante luz del sol de la mañana. La bomba nuclear había caído. El radio de la explosión fue total, pero aún me quedaba una cosa por hacer. Tenía que asegurarme de que la caída fuera pública. Esa tarde, me senté en mi tranquilo estudio viendo el reloj avanzar hacia las 8. Conocía el horario de Samantha mejor que ella misma. Cada lunes a las 8, presentaba una transmisión en vivo en Instagram para hablar sobre la manifestación, el establecimiento de límites y las dinámicas familiares tóxicas. Sabía que no se perdería la de esta noche. Su ego no se lo permitiría. Necesitaba controlar la narrativa. Exactamente a las 8, apareció la notificación. Samantha está en vivo. Inicié sesión en una cuenta secundaria que había creado solo para esta ocasión y me uní a la transmisión. Había unas 400 personas viendo. Samantha se veía completamente diferente a la chica del banco. Se había vuelto a maquillar, había configurado su aro de luz y estaba sentada en su dormitorio dentro de la casa que actualmente estaba siendo embargada. Hola, almas hermosas, dijo Samantha, su voz goteando falsa serenidad. Esta noche, quiero hablar sobre cómo eliminar la energía tóxica. Como muchos de ustedes saben por mi último vídeo, mi familia está pasando por una crisis masiva en este momento. Un miembro de la familia, mi hermana, ha decidido intentar arruinar nuestras vidas por pura envidia. Está intentando robar su casa y destruir mi negocio. Los comentarios se inundaron de apoyo. La gente enviaba emojis de corazón, diciéndole que se mantuviera fuerte, llamándome narcisista. Abrí mi aplicación de notas en mi computadora portátil. Había preparado 3 enlaces específicos. El primero era un enlace a una carpeta pública redactada que contenía los extractos bancarios que mostraban a su LLC drenando el dinero de mi hipoteca. El segundo era un enlace a una copia redactada del documento falsificado de la ELOC con el sello de fraude. El tercero era un enlace al archivo de audio que Daniel me había enviado. Copié el primer enlace y lo pegué en el chat en vivo. Aquí está la prueba de a dónde fue el dinero de la hipoteca. Ella lo robó para financiar este estilo de vida falso. El comentario se desplazó hacia arriba. Algunas personas hicieron clic.
Vi que el número de espectadores bajó y luego subió cuando la gente regresó. ¿Qué es ese enlace?, comentó alguien. ¿Es un extracto bancario? Samantha vio el chat. Su sonrisa serena flaqueó. Sus ojos se fijaron en la pantalla. Chicos, por favor, no hagan clic en ningún enlace. Mi hermana tóxica probablemente está tratando de llenarnos de virus. Pegué el segundo enlace. Aquí está la prueba de que Samantha y sus padres cometieron robo de identidad y falsificaron mi firma para un préstamo de $65,000. El FBI tiene el expediente. El chat explotó. Espera, ¿fraude? ¿Qué? ¿Falsificó una firma? Dios mío, el documento es real. Acabo de verlo. El rostro de Samantha se puso blanco como la tiza. Buscó el teléfono, tratando de bloquear mi cuenta, tratando de eliminar los comentarios, pero se movían demasiado rápido. La gente copiaba y pegaba mis enlaces una y otra vez. Solté la bomba final, el archivo de audio, y aquí está Samantha grabada admitiendo que me usó por dinero y riéndose de dejarme cargar con la deuda. De repente, un nuevo usuario se unió al chat. Era Daniel. Daniel, el audio es real. Lo grabé. Ella también agotó mis tarjetas de crédito. Es una estafadora. No compren sus cursos. La transmisión en vivo se sumió en un caos absoluto. Sus seguidores, las personas a las que había manipulado y mentido, se volvieron contra ella al instante. Exigieron reembolsos. La llamaron ladrona, estafadora, fraudulenta. Samantha estaba hiperventilando, mirando la pantalla con puro terror mientras todo su mundo falso y cuidadosamente curado se derrumbaba en tiempo real. «¡Estos son mentiras! ¡Esto es IA!», gritó, su voz resquebrajada. Pero no pudo ocultar el pánico. Pulsó el botón de finalizar y la pantalla se puso negra. El silencio en mi apartamento regresó. La ejecución digital estaba completa. 5 minutos después, sonó mi teléfono. Era mi tía Elizabeth. ¿Viste la transmisión en vivo?, le pregunté, reclinándome en mi silla. Verla, cariño. Estuve en los comentarios, se rió Elizabeth. Un sonido rico y satisfactorio. Pero no es por eso que llamo. Tengo un pequeño giro de la trama propio para añadir al fuego. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Vi la ridícula publicación de Scott en Facebook defendiendo a tus padres. Así que decidí dejar un pequeño comentario mío. Pensé que, ya que estamos sacando los trapos sucios, bien podríamos vaciar toda la canasta. Elizabeth, ¿qué hiciste? Les conté a toda la familia sobre el fondo fiduciario, dijo simplemente. Me senté derecho. ¿Qué fondo fiduciario? Cuando tus abuelos fallecieron hace 15 años, dejaron un pequeño fondo fiduciario. $30,000 destinados a ser divididos equitativamente entre tú y Samantha cuando cumplieran 25 años. Yo era la ejecutora hasta que tu madre, Carol, montó un escándalo y amenazó con demandarme por el control de las cuentas. Lo entregué para evitar los honorarios legales. Se me apretó el pecho. Nunca vi un centavo de ese dinero. Lo sé, dijo Elizabeth suavemente. Porque hace 5 años, tu madre vació toda la cuenta. Usó tu mitad de la herencia para pagar el fallido portafolio de modelaje de Samantha y esa ridícula certificación de bienestar que compró en línea. Te robó tu herencia, Jessica, y acabo de publicar los recibos de la transferencia bancaria en Facebook para que los vea toda la familia extendida. Cerré los ojos. Las profundidades de su traición eran insondables. No solo me robaron mi presente, me robaron mi pasado. Pero a medida que la ira se avivaba, rápidamente se consumió, reemplazada por una abrumadora sensación de reivindicación. Para la medianoche, los monos voladores habían desaparecido. Los miembros de la familia que me habían condenado estaban eliminando sus comentarios, enviándome mensajes privados de disculpa y criticando públicamente a mi madre. La campaña de desprestigio había fracasado con una precisión catastrófica. Mis padres habían perdido su reputación. Samantha había perdido su negocio y sus seguidores. Y en exactamente 30 días, iban a perder la casa.
Pero el universo tiene una forma divertida de equilibrar la balanza porque la casa iba a subasta pública y yo tenía una estrategia de inversión muy agresiva. 30 días después, la notificación de desalojo fue entregada formalmente. El banco había incautado la propiedad, acelerando la ejecución hipotecaria debido a la masiva investigación de fraude que pesaba sobre mis padres. Debido a que la propiedad estaba en grave incumplimiento y vinculada a una investigación criminal, el banco quería liquidarla rápidamente para recuperar sus pérdidas. La pusieron en una subasta pública de ejecución hipotecaria por una fracción de su valor de mercado. Mis padres tuvieron exactamente una semana para empacar sus pertenencias y desalojar las instalaciones. No hablé con ellos durante ese tiempo. Me enteré por mi tía Elizabeth que estaban en ruinas absolutas. La familia extendida los había abandonado por completo después de la revelación del fondo fiduciario. No tenían dinero, ni crédito, y se avecinaban honorarios legales. Se vieron obligados a alquilar un pequeño apartamento en ruinas en las afueras de la ciudad, utilizando los últimos trozos de dinero que pudieron reunir vendiendo la ropa de diseñador de Samantha a tiendas de segunda mano. El día de su mudanza, una fría y fresca mañana de martes, me tomé el día libre del trabajo. Me vestí con un abrigo elegante y entallado, me subí a mi coche y volví al barrio que había dejado hacía exactamente 2 meses. Aparqué calle abajo, observando desde la distancia. Un oxidado camión de mudanzas alquilado estaba aparcado en la entrada. Mi padre, Richard, arrastraba pesadas cajas de cartón por la puerta principal, con los hombros encorvados, luciendo 10 años mayor. Mi madre, Carol, estaba de pie en el césped, llorando en silencio en un pañuelo. Samantha no se veía por ninguna parte, probablemente escondida dentro, demasiado avergonzada para mostrar su cara a los vecinos que observaban desde sus ventanas. Era una escena patética y miserable. Hace un año, me habría roto el corazón. Hoy, simplemente se sentía como observar las consecuencias naturales de la gravedad. Mientras los observaba luchar con un colchón, un elegante sedán de lujo negro entró en la entrada, bloqueando el camión de mudanzas. Un hombre con un traje gris impecable salió. Era un agente inmobiliario de alta gama que había contratado una semana antes. Mi madre se acercó a él, secándose los ojos, luciendo confundida y a la defensiva. Disculpe, ¿quién es usted? Estamos tratando de mudarnos. El banco dijo que teníamos hasta el mediodía. El agente ofreció una sonrisa educada y completamente distante. Buenos días, señora Carol. No soy del banco. Represento al nuevo propietario de esta propiedad. Mi cliente compró la casa en efectivo en la subasta pública de ayer. Solo estoy aquí para hacer una última inspección y asegurar el perímetro una vez que entreguen las llaves. Mi padre, Richard, soltó la caja que sostenía. ¿La compró? ¿Alguien ya compró la casa? Sí, señor, respondió el agente con suavidad. Una empresa de inversión llamada Venganza LLC. El rostro de mi madre se arrugó en nuevas lágrimas. Por favor, suplicó, con la voz temblorosa. No tenemos a dónde ir. El apartamento que alquilamos es horrible. ¿Hay alguna manera de que su cliente considere alquilarnos la casa? Podemos encontrar el dinero. Podemos firmar un contrato de arrendamiento hoy. El agente ajustó su portapapeles. Lo siento, señora. Mi cliente fue muy específico. La propiedad debe ser desalojada por completo. Planean renovar el interior y venderla. Solo llámalos, suplicó mi madre, agarrando la manga del agente. Solo pregúntales. Diles que es una familia en crisis. El agente retiró suavemente su brazo. No necesito llamarlos, señora. Mi cliente está justo ahí. Se giró y señaló por la calle directamente hacia mi coche. Mis padres giraron lentamente la cabeza. Salí de mi coche, el viento frío agitaba mi abrigo alrededor de mis piernas. No me apresuré. Caminé por el pavimento con pasos lentos y medidos, mis tacones resonando fuertemente contra el concreto. A medida que me acercaba, la confusión en el rostro de mi madre se transformó en shock y luego en puro e inalterado horror. La mandíbula de mi padre se cayó literalmente. Jessica, mi padre respiró, retrocediendo. Me detuve al borde del camino de entrada, mirando la casa que había sido una prisión de obligaciones durante toda mi vida adulta.
Hola, Richard. Carol, dije, dirigiéndome a ellos por sus nombres. Se sintió increíblemente liberador. Tú. Tú compraste la casa. Tartamudeó mi madre, con las manos temblorosas. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Con el dinero que ahorré al no pagar sus cuentas, respondí fríamente. Con los bonos que gané del trabajo que constantemente menospreciaron. La compré por una miseria porque ustedes destruyeron su valor. Samantha finalmente salió por la puerta principal llevando una pequeña caja. Se detuvo en seco cuando me vio. Se veía terrible. Su cabello estaba desordenado, su piel pálida, la arrogante personalidad de Influence completamente destrozada. Jessica, susurró Samantha. Hola, Samantha, dije. Volví a mirar a mi madre. Escuché que le preguntabas a la gente si podías alquilar la casa al nuevo propietario. Los ojos de mi madre se iluminaron con una repentina, desesperada y nauseabunda esperanza. El manipulador en su cerebro se encendió por última vez. Dio un paso hacia mí, juntando las manos. Jessica. Oh, Dios mío. Esto es una señal. Salvaste la casa familiar. Podemos quedarnos. Podemos pagarte el alquiler. Podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una familia. La miré fijamente, sin sentir absolutamente nada más que hielo frío y duro en mis venas. ¿Alquilársela a ustedes? Pregunté, ladeando la cabeza. Sí, por favor, Jessica. Somos tu familia. Dejé que una sonrisa lenta y aterradora se extendiera por mi rostro. Mamá, parece que estás olvidando algo muy importante, dije, mi voz resonando fuertemente en la tranquila calle suburbana. Te paraste en esa sala, tiraste mis llaves sobre la mesa y me dijiste que estaba muerta para ustedes. Su rostro se congeló. Yo solo estaba enojada. No lo decía en serio. Pero yo sí, respondí, acercándome, bajando la voz para que solo ellos pudieran escuchar la finalidad en ella. Estoy muerta para ustedes, y los muertos no firman contratos de arrendamiento. Los muertos no cargan con sus deudas, y los muertos ciertamente no dejan que los parásitos vivan en sus propiedades de inversión. Me volví hacia el agente inmobiliario. Asegúrese de que estén fuera de la propiedad exactamente a las 12. Si dejan una sola pieza de basura, llame a la policía y acúselos de allanamiento de morada. Sí, señora, dijo el agente. Les di la espalda y volví a mi coche. Al abrir la puerta, escuché a mi madre caer sobre el césped, sollozando histéricamente. Escuché a mi padre gritar de frustración. Escuché el sonido de una familia finalmente colapsando bajo el peso de sus propias mentiras tóxicas. Subí al coche, lo puse en marcha y me alejé. Y al igual que esa primera noche, no miré por el espejo retrovisor. Ha pasado exactamente un año desde la mañana en que me alejé de esa casa por última vez. Mucho puede suceder en 365 días cuando ya no cargas con el peso aplastante de una familia tóxica sobre tus hombros. La energía que solía gastar manejando sus crisis, esquivando sus sentimientos de culpa y financiando sus delirios, finalmente se canalizó de nuevo a mi propia vida. Remodelé la casa. Las renovaciones tomaron 6 meses. Derribé la sala de estar donde mi madre me gritó, arranqué la mesa de café de cristal donde arrojó las llaves y borré cada recuerdo de ese ambiente tóxico. Vendí la propiedad recién renovada a una encantadora pareja joven que esperaba su primer hijo. La ganancia que obtuve de esa venta fue suficiente para pagar el resto de mis préstamos estudiantiles y dar un gran pago inicial para una hermosa casa adosada en un vecindario tranquilo y exclusivo. Me ascendieron en el trabajo a directora senior de riesgos comerciales. Ahora viajo, no solo por trabajo, sino por placer. Fui a Italia con mi tía Elizabeth el verano pasado. Bebimos vino caro, comimos comida increíble y nos reímos hasta que nos dolieron las costillas. En cuanto a mi familia, las consecuencias de sus acciones los alcanzaron con una velocidad brutal e implacable. La investigación de fraude concluyó hace unos meses. Debido a que el monto del préstamo era de $65,000, superó el umbral de un delito grave. Mis padres evitaron la prisión real solo porque eran delincuentes por primera vez y se declararon culpables de inmediato para evitar un juicio público.
En cambio, fueron golpeados con multas masivas, 5 años de estricta libertad condicional y un historial criminal permanente que destruyó la capacidad de mi padre para volver a trabajar en la gerencia. Actualmente viven en una caravana destartalada de 20 años estacionada en un parque de casas rodantes a 2 pueblos de distancia. Mi padre trabaja en el turno de noche como guardia de seguridad en un almacén. Mi madre limpia casas por dinero en efectivo, sin declarar. La vida de Samantha fue la que más sufrió. Una vez que Internet la etiquetó como estafadora, su carrera como influencer se evaporó de la noche a la mañana. Sin la casa de mis padres para vivir y sin mi dinero para robar, se vio obligada a enfrentarse al mundo real. Intentó mudarse con algunos amigos, pero su personalidad tóxica quemó esos puentes en cuestión de semanas. Lo último que supe de mi tía Elizabeth fue que Samantha trabajaba como camarera en un restaurante de cadena junto a la Interestatal, viviendo en un apartamento estrecho con 3 compañeras de piso que odia. ¿Han intentado contactarme? Por supuesto que sí. Los desesperados siempre vuelven al pozo cuando tienen sed. En acción de gracias, recibí una larga carta manuscrita por correo de mi madre. Estaba llena de disculpas, versículos de la Biblia y sutiles y manipuladoras insinuaciones sobre lo fría que se pone la caravana por la noche. Ni siquiera la leí completa. La hice pedazos y la usé como material de embalaje para un regalo que le enviaba a Elizabeth. En mi cumpleaños, tuve 12 llamadas perdidas de un número desconocido que sabía que pertenecía a mi padre. Bloqueé el número. A la gente le encanta hablar de la familia como si fuera un vínculo sagrado e irrompible. La sociedad nos condiciona a creer que la sangre exige lealtad ciega. Nos dicen que decir no a nuestros padres, establecer límites con nuestros hermanos o alejarse de expectativas tóxicas es de alguna manera frío, cruel e imperdonable. Pero esto es lo que he aprendido a través del fuego y las cenizas del último año. La familia no se determina por la biología. La familia no son las personas con las que compartes ADN. La verdadera familia se define por las personas que respetan tus límites cuando los estableces. Son las personas que ven tu valor incluso cuando no estás sirviendo activamente un propósito o pagando una factura por ellos. Es la tía que se sienta contigo en un restaurante y valida tu dolor. Son los amigos que te ayudan a mudarte a un pequeño estudio sin hacer preguntas. Y lo más importante, eres tú misma. Por primera vez en toda mi vida, me elegí a mí misma. Pagué mi propio alquiler, comí mis propias comidas, construí mi propia riqueza y creé un espacio donde nadie levanta la voz cuando simplemente digo que no, un espacio donde el amor no viene con una factura adjunta. Aún así, una pequeña parte de mí se pregunta sobre el acto final. Mi tía Elizabeth me dice que hice exactamente lo que tenía que hacer. Me dice que comprar la casa y desalojarlos fue el acto definitivo de justicia poética. Pero a veces, en las noches tranquilas cuando la lluvia golpea la ventana de mi nueva casa adosada, pienso en la mirada de terror absoluto en el rostro de mi madre cuando le dije que yo era la nueva propietaria. Pienso en mi padre arrastrando esas cajas a un camión alquilado. Así que dejo la historia aquí al descubierto para que la juzguen. ¿Fui demasiado dura? ¿Fue comprar la casa solo para echarlos un paso demasiado lejos? ¿Soy la villana que dicen que soy por no darles una última oportunidad cuando estaban completamente destruidos? ¿O fue la única manera de romper finalmente el ciclo de abuso y hacerles entender el verdadero costo de sus acciones?